Génesis 22:14. Seguimos en nuestro estudio de los nombres de Dios. Los nombres de Dios, o los nombres en el contexto bíblico, revelan características del poseedor. Con Dios no es la excepción. Cada nombre determina, cuando lo encontramos en la Escritura, nos revela alguno de los atributos que Dios tiene. En Génesis 22:14 encontramos el nombre que vamos a estudiar el día de hoy. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Quiero que cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Vamos a orar un poquito. Vamos a retomar la disposición. Cierre sus ojos, no se preocupe por lo que está pasando. Vamos a tener disposición el día de hoy para adorar, para bendecir, para exaltar tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra, escudriñarla, pues en ella tenemos la vida eterna, Padre. Hoy creemos firmemente que hablas a nuestras vidas. Tú mismo dices en tu palabra que ella jamás regresa a ti vacía. Hoy te agradecemos esa promesa, Señor. Te ruego encarecidamente, Espíritu Santo, que con tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor, que sea tierra fértil, que esa semilla dé fruto al 100%, que salgamos transformados, Señor. Siempre será mi oración, siempre. No quiero que mi nombre sea conocido, mi anhelo no es ser el mejor predicador, mi anhelo es que la palabra sea llevada, que el evangelio, que la verdad sea predicada, Señor. Padre, permítenos salir de aquí transformados por medio de esa verdad que libera, esa verdad que regenera. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Dios bendito, en el nombre de Jesucristo. Amén, Dios. Ponga mucha atención el día de hoy. El día de hoy vamos a ver uno de los nombres compuestos de Dios. Se le llama así porque lo componen dos adjetivos. En este caso lo leímos en Génesis 22:14. Dice, Jehová proveerá, conocido como Jehová Jireh. Hace unas semanas estudiamos el nombre de Jehová. Más acertadamente puede traducirse Yahvé y significa yo soy. Este nombre es con el que se da a conocer con Moisés en medio de la zarza ardiente. Este nombre denota la autoexistencia de Dios. Por lo tanto, ya no nos vamos a detener a estudiarlo más a fondo. La segunda parte del nombre compuesto, Jireh, se traduce como proveer. Significa preparar, reunir lo necesario, suministrar, facilitar las cosas convenientemente. El nombre Jehová Jireh literalmente significa o se traduce yo soy tu proveedor. Lamentablemente la falta de bases teológicas en las iglesias provocan que se use este nombre para justificar el que vean a Dios como el genio de la lámpara maravillosa. Mucha gente usa el nombre Jehová proveerá, yo soy tu proveedor, Jehová Jireh, para justificar que ven a Dios como un genio en la lámpara maravillosa. No tengo coche, pero Dios proveerá. No tengo dinero, pero Dios proveerá. No tengo casa, pero Jehová es mi proveedor y me dará una. Y como esa, muchas veces he escuchado cuando la gente dice, es que Jehová es mi proveedor. No está totalmente peleado, pero no es exactamente, y sobre todo que prácticamente quieren obligar a Dios. Es que la Biblia dice, Jehová Jireh, soy tu proveedor, estás obligado a darme dinero. ¿Sí? Por supuesto que no. Y ahorita lo vamos a ver más a fondo. Usan este nombre para hacernos pensar que Dios está obligado a volvernos ricos, a todos y a cada uno de sus hijos. Esta es una idea humanista y sobre todo materialista y distorsionada de la Escritura.
¿Qué significa entonces este nombre? Para entenderlo necesitamos leer todo el contexto. Vamos a Génesis 22 ahí mismo, pero desde el versículo 1. Vamos a ver lo que significa realmente Jehová Jireh. Desde el 1 en adelante, escuche lo que significa, el contexto por el cual Abraham llama Jehová Jireh, yo soy tu proveedor, o el Señor es mi proveedor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Le dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allá en holocausto sobre de uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, ¿te imaginas esta escena? Que tu hijo te pregunte prácticamente o te recuerde que necesariamente o que muy necesariamente lo tienes que sacrificar. Le dice Isaac a su padre, Padre mío, le respondió, heme aquí mi hijo, y él le dijo, traemos fuego, traemos la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Le respondió Abraham, ¿Dios qué? Jehová Jireh, o el Señor proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Llegó al extremo de la obediencia. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Yo creo que hasta se limpió el sudor. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos, y aquí es la parte importante, y miró, y he aquí a espaldas de él un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, por cuanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Así es. La idea bíblica y original acerca de yo soy tu proveedor, nada tiene que ver con las falacias que distorsionan la fe hoy en día. Dios ordenó a Abraham que sacrificara su más preciada posesión, su ser más anhelado y amado en el monte Moriah, su hijo Isaac. Abraham, padre de la fe, amigo de Dios, de inmediato obedece al Señor, lleva a su hijo al monte y ahí es cuestionado por Isaac. Papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Su padre le contesta, Dios proveerá. Efectivamente, cuando se dispone a sacrificar a su hijo, el ángel de Jehová, que es Cristo preencarnado, apareciendo en el Antiguo Testamento, detiene a Abraham y le muestra un carnero atorado en sus cuernos, en unas espinas, y él usa ese cordero para el sacrificio. A través de toda la historia bíblica podemos ver la mano poderosa de Dios dando esa provisión a su amado pueblo, pues Dios siempre es fiel. Vamos a dejar esto. Ya no me acomodo. ¿Sí me escucha? Perfecto. Gracias a Dios me dio. Yo tenía un chorro de voz, no, todavía tengo.
El contexto en el cual se da el nombre Jehová Jireh no es el contexto en el cual hablan los predicadores de la fe hoy en día, que Dios está casi obligado a que tú le pidas algo, menciones tú eres Jehová mi proveedor y Dios tiene que dártelo. El contexto es totalmente diferente. Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y ojo, escuche bien, muchas de las veces los discípulos, de hecho alguna vez cuando menos, vamos a llegar a un momento de bifurcación, un momento en el cual vamos a tener que tomar una decisión: obedecemos a Dios o nos quedamos con lo que más nos gusta. En este caso Dios se presenta a Abraham y le dice, tienes prácticamente dos caminos: sacrificas a tu hijo, me obedeces, o te quedas con tu posesión, con lo más amado, con tu único, le llama el Señor. El Señor ve la obediencia de Abraham. Cuando Abraham está listo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor le habla, voltea y ve en medio de un arbusto de espinas, eso es un zarzal, a un carnero con sus cuernos trabado ahí. Abraham lo toma y lo utiliza para el sacrificio. A través de la historia bíblica podemos ver cómo Dios es el proveedor de su pueblo. Proveyó un carnero como sustituto, ahí están, de Isaac. Cuando hubo hambre en la tierra, puso a José para proveer alimento. Cuando fueron esclavos, puso a Moisés para liberarlos. Cuando entraron en la tierra prometida, Él fue quien fue el proveedor de sus victorias. Cuando eran agobiados, les proveía jueces que los liberaban. Cuando clamaron, les dio un rey que los gobernara. Cuando hubo sequía en tiempo de Elías, Él proveyó la lluvia. Proveyó por mano de Eliseo aceite para la viuda pobre. Cuando Israel fue llevado cautivo, les dio su libertad y su regreso a la tierra prometida. Cristo proveyó alimento, primero para 5,000 y después para 4,000. A la iglesia nos proveyó del precioso Espíritu Santo. Escuche bien, pero la provisión de Dios va mucho más allá, como lo vamos a ver a continuación. Hay un término que va íntimamente relacionado a la provisión y es la providencia. Yo no sé cuántos han escuchado esta palabra, la providencia. ¿Sí la ha escuchado? ¿Qué dicen? Es que la divina providencia, la providencia, tiene mucho que ver con esto. Ponga mucha atención. La palabra providencia del latín, providetia o providentia, llegó a nuestra lengua como providencia y es muy conocido bajo el término la divina providencia. Casi todos hablan de la divina providencia. La raíz de esta palabra providencias es dar algo de antemano, proveer con anticipación. La palabra como tal no transmite el significado de esta profunda doctrina. Hablamos de la providencia, de hecho hay muchas colonias que se llaman la providencia y no entendemos a fondo. Esta es una doctrina, como lo va a ver ahorita, tremenda. La doctrina de la providencia implica mucho más del hecho de que Dios es un espectador de los acontecimientos humanos. Conlleva más que una simple referencia a su previo conocimiento de las cosas. Las grandes confesiones de fe se esmeran en delinear exhaustivamente esta doctrina. Y aquí vamos a ver algo. ¿Qué es una confesión de fe? Hay algo llamado la doctrina de la providencia. Y hay muchas confesiones de fe que delinean la doctrina de la providencia y que están muy interesadas en esta doctrina. Pero antes de continuar, tenemos que entender que es una confesión de fe. Son el tipo de cosas que jamás se predican en la iglesia o en el tipo de iglesia que estábamos. Yo jamás escuché que mi pastor me dijera, hoy vamos a ver una confesión de fe, hoy vamos a hablar de la providencia, mira, esto es así. Jamás. Hablan de todo, de dones, de unción, de manifestación, de poder, de gloria, de profecías, de echar fuera demonios, pero jamás hablan de doctrina. ¿Qué es una confesión de fe? Sí está ahí escrito. Una confesión de fe es una declaración de doctrina muy similar a un credo. Usualmente es más larga y complicada, así como didáctica. Tiene la intención de enseñar la doctrina. Las confesiones de fe más famosas, por así decirlo, son la confesión de Westminster
y la Bautista de Londres de 1689. Son una confesión de fe, es un documento. Se juntan varios hombres, en este caso fue en el siglo XVII, se juntan pastores de varias congregaciones y dicen, ¿en qué creemos? En la Biblia, sí, pero ¿qué más? Pues en la Biblia misma, que la Biblia es la palabra de Dios, y empiezan a poner puntos. ¿Y qué más? En Dios. ¿Y cómo es Dios? Así empiezan a poner puntos. ¿Y qué más? En la Trinidad. Y empiezan, obviamente basados en la Biblia. ¿Y en qué más creemos? En la providencia. Y empiezan a delinear todo eso. Eso es una confesión de fe. Hay dos confesiones muy famosas, Westminster y la Confesión Bautista de 1689. Estas dos confesiones recopilan las enseñanzas que fueron legado de la Reforma del siglo XVI. En ellas encontramos temas bien delineados como Trinidad, suficiencia de las Escrituras, arrepentimiento, fe, justificación, etc. ¿Es necesario que una iglesia se adhiera a una confesión de fe? Ahora, quiero que me vea y ponga mucha atención a esto que le estoy diciendo. Hay confesiones de fe. Nosotros como iglesia, ¿necesitamos una confesión de fe? Sí. Es urgente en la iglesia que haya confesión de fe, porque si no, entonces, ¿qué dice la confesión de fe? Exacto, ¿en qué creemos? Y si le dice, yo creo en que Dios es trino, y Enrique dice, no, Dios es uno, y dejo que crea lo que él quiera, y yo creo lo que él quiera, y Alex cree lo que él quiera, y cada quien cree lo que él quiere. ¿Es correcto en una iglesia ser así? Tenemos que tener una confesión de fe. O en este caso se le dice adherirnos a una confesión de fe. Nosotros no vamos a hacer una nueva, a empezar a escribir y poner, nosotros creemos en esto, en esto y en esto. Nosotros leemos confesiones de fe como la Bautista de 1689, que es personalmente la que más me agrada, y decimos, nosotros estamos adheridos. Lo que esa confesión dice es lo que nosotros en esta iglesia creemos acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo, acerca de la justificación, acerca de todas las grandes doctrinas que habla la palabra de Dios. En la situación como se encuentra la iglesia de Cristo, no le cae nada mal estudiar algo de doctrina sistematizada. Precisamente la falta de conocimiento en cuanto a doctrinas fundamentales e históricas y ortodoxas son las que han llevado a la iglesia al estado donde se encuentra. Como las iglesias no tienen confesión de fe, no saben en qué creen, creen en lo que quieren. Y todas predican lo que quieren, y te hablan de conquista, y te hablan de reino, y te hablan de lo que quieren, pero no te hablan de algo unificado, porque creen en lo que quieren creer. Por eso es que hoy en día no solamente son necesarias, son urgentes las confesiones de fe en las iglesias. Los ministros de Westminster en el siglo XVII hablaron de la providencia. Ellos dijeron lo siguiente, creo que sí está ahí escrito. Ahí está, sígame con la vista, por favor. ¿Qué es la providencia? Cerramos el paréntesis de la confesión de fe. Ya después habrá tiempo, tendremos un discipulado, un estudio aquí mismo, no sé, donde estudiemos punto por punto cada línea de la confesión de fe de 1689. Por lo pronto, ya después se las mando en medios sociales. Por lo pronto, si le preguntan si estamos adheridos a la confesión de fe, dígale que sí. Nosotros creemos en las confesiones de fe del legado de la Reforma, específicamente la Bautista de 1689. Esa confesión, una muy parecida a la de Westminster, habla de la providencia. Sígame con la vista. Dice, Dios, el gran creador de las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande, esto lo puse yo, como una galaxia, el girar. ¿Sabía que las galaxias, así como el Sol, como la Tierra gira alrededor del Sol, las galaxias también giran sobre su propio eje? Desde las más grandes, las galaxias, hasta la más pequeña, como una partícula subatómica, por su más sabia y santa providencia, de acuerdo con su previo conocimiento inefable, libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria, sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. ¿Qué significa esto?
La providencia, hablar de la providencia de Dios significa que desde lo más grande, desde una galaxia, pasando por todos los estratos, nuestro planeta ya más pequeño, ya que lo podemos ver, mi vida, sus vidas, todo lo que pasa allá afuera, todo lo que pasa en todo el mundo, cuando llueve, cuando no llueve, cuando hay sol, cuando no, las estaciones del año, todo lo que pasa en el universo, desde lo más grande hasta lo más pequeño, Dios lo tiene controlado. Todo, nada se le va. Los cabellos de nuestra cabeza están contados. La hoja de un árbol no cae, un pájaro no canta. Todo está completamente controlado por la mano de Dios. Pero ojo, no significa que no somos robots o que tiene ahí por ahí un botoncito que dice canta y cantas o eso. Dios tiene sus formas de hacerlo y ahorita lo vamos a ver. Dios sostiene lo que creó. El universo no solamente depende de Dios en su origen, sino también para seguir existiendo. Vamos a Colosenses 1, 16 y 17. ¿Tiene algo que ver con que Dios está obligado a darme lo que pido, la providencia, o Dios proveerá? Nada que ver, falacias. Por no estudiar correctamente la palabra, le hacen violencia y te dicen, tú declara, Jehová Jireh, Jehová proveerá, que Dios es bueno, que Dios en su soberanía y en su voluntad concede las peticiones. Es una cosa, pero que está obligado porque se puso como nombre o se reveló en un nombre llamado proveerá, no es cierto. La providencia significa que Dios controla desde lo más grande hasta lo más pequeño cada una de las cosas en el universo. Nada se le escapa a nuestro Dios. Colosenses 1, 16 y 17 dice: porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, ojo, y todas las cosas en Él, ¿qué? Cristo es el que tiene perfectamente alineadas y echando a andar y perfectamente trabajando todas y cada una de las cosas en el universo. El universo no puede existir ni operar por su propio poder. Dios tiene todo en su poder. Es en Él en quien vivimos y somos y nos movemos. Hechos 17, 24. Esto que estamos viendo, la providencia, es doctrina. Y es doctrina pura, es de las doctrinas que se han olvidado durante muchos años en las iglesias. ¿Sabe por qué no se predica providencia? Porque deja todo en manos de Dios y me lo quita a mí. Y ya no soy yo quien arrebato, ya no soy yo quien declaro, ya no soy yo quien conquisto, ya no soy yo quien establezco, ya no soy quien lleva, ya no soy quien hace, sino simplemente soy un instrumento y el que hace todo y quien lleva la gloria es Dios. Por eso el concepto de la providencia y predicar providencia en las iglesias antropocentristas no lo vas a escuchar nunca. Te van a decir cosas como, es que las confesiones de fe esas son de iglesias muertas, esas iglesias no hay nada. Hay polvo. El mismo Guillermo Maldonado, hay un video donde dice, esas iglesias son polilla, en esas iglesias hay muerte, no hay nada. Aquí sí hay vida. A vida le llaman ese tipo de fraudes, a que la gente brinca, llora, grita, salta, sale y se comporta igual. La gente dice, este ni cristiano es, roba, adultera, hace lo mismo que hacen, o peor, los de allá afuera. Hechos 17, 24 al 28. El Dios que hizo el mundo, el apóstol Pablo les habla a los atenienses. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No es honrado por manos de hombre, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios da vida, Dios da aliento y Dios da todas las cosas. Dios tiene todo cubierto. Dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos
y los límites de su habitación. ¿Qué dice aquí? Que Dios tiene todo diseñado. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Él fue quien puso las estaciones, Él fue quien dijo otoño, verano, invierno, primavera. Él fue quien echó a andar todo. No es parte de la naturaleza, no es la madre tierra, no es la madre naturaleza, es Dios en su providencia echando a andar todo eso. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Dios es todo. En Dios vives, en Dios te mueves, en Dios eres. Dios es todo, o de Dios se trata todo, porque tampoco no caemos en el panteísmo. El punto central de la doctrina de la providencia es la importancia otorgada al gobierno de Dios sobre el universo. Dios gobierna su creación con absoluta soberanía y autoridad. Gobierna todo lo que pasa, desde lo más importante hasta lo más insignificante. No sucede nada en el universo que esté fuera del alcance del gobierno y de la providencia del Dios soberano. Él hace que caiga la lluvia, Él hace que brille el sol, Él hace que surjan reinos y los hace caer. Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza y los días que vivimos. Y esto, escuche bien, hay gente que le dificulta creer en la providencia, pero quiere leer el horóscopo y dice, quiero ver qué me depara el destino. No creen en la providencia, que Dios tiene todo perfectamente ordenado. Pero cuando salen, tocan la puerta para que no tenga yo mala suerte. Hay una costumbre oriental que antes de salir tocas el marco de la puerta o cosas así, o te persinas o lo que sea, que tocas un amuleto para no tener. No creo en la providencia de cómo Dios va a tener todo ordenado, diseñado y va a meter mano en todo, pero por si las moscas me persino. Por si las moscas leo mi horóscopo, no vaya a ser mala suerte o mala fortuna. La providencia de Dios deja fuera este tipo de conceptos: destino, fatalidad, mala fortuna. El destino es ciego, mientras que Dios lo ve todo. La fatalidad, ¿qué es fatalidad? Cuando sales, por ejemplo, de aquí, dices, nos vemos mañana, y vas en la avenida, volteas y dice el paso sin voltear al otro lado y lo aplasta un camión. Tú no, Ale, otro chofer. Tú sí manejas bien. Un chofer de esos que casi no hay en Valle de Chalco, que no se fijan y van como locos y lo aplasta. ¿Qué decimos? ¡Ay, qué fatalidad! Eso es una fatalidad. La fatalidad no tiene nada que ver. La fatalidad es impersonal, mientras que Dios es nuestro Padre. La fortuna no tiene voz, mientras que Dios puede hablar. No hay fuerzas impersonales, escuche bien, y ciegas que actúen en la historia de la humanidad. Ni el destino, ni la suerte, ni la fatalidad, ni el horóscopo, ni nada de eso. Todo acontece por la mano invisible de Dios. Todo es por la providencia de Dios. Denle un aplauso al Rey de Reyes. En un universo gobernado por Dios no hay cabida para acontecimientos fortuitos, no hay casualidad. La probabilidad solamente es una palabra que usamos en matemáticas, pero para Dios no es así. ¿Cuánta probabilidad tendré de que Dios me esté viendo? 100%, 1000%. La probabilidad utilízala en matemáticas. En teología no, la probabilidad es siempre Dios es todo siempre. Ni la casualidad ni la probabilidad tienen ningún poder, porque no son la casualidad ni son nada. Sin embargo, la providencia es la que ordena la manera que ocurren las cosas. Escuche bien y ponga mucha atención en esta parte que le voy a decir. La providencia de Dios no significa que Dios está en todo momento exactamente así de, ahora estoy haciendo llover. Hay gente que dice, llueve, Diosito está llorando. Tembló, es que Diosito movió su mano.
y quieren ver así a Dios detrás de cada cosa que está pasando, y no es así. La providencia nos dice que Dios hace que ocurran las cosas según la naturaleza de las causas secundarias, libre o imprevisiblemente. ¿Qué significa esto? Que Dios diseñó el ciclo del agua y dijo, el agua se va a condensar y entonces va a caer en forma de gota. Una vez que cayó en forma de gota, se va a evaporar líquida, se va a evaporar, otra vez se va y ese es el ciclo del agua. Dios lo diseñó y lo echó a andar, y al momento que dice llueve, llueve. O sea, no es que Dios esté literalmente llorando o haciendo ese tipo de cosas. Vamos a las citas que están ahí, vamos a entenderlo mucho mejor. Ahí estaba escrito. Dios ordena las cosas que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o imprevisiblemente. Vamos rápidamente, cita por cita. Empezamos con Génesis 8:22. Dios le dice a Noé cuando hace su pacto, de hecho un poco antes del pacto: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ay, es que como eso de que Dios es el que tiene el día y la noche, eso es porque la tierra da vueltas alrededor del sol. Por supuesto, tiene razón. ¿Quién ordenó que la tierra diera vueltas alrededor del sol? Dios. Así de sencillo. ¿Qué pasa si un asteroide llega y choca con la tierra y la saca 1 grado de su eje? La tierra no está así. La tierra está 23 grados inclinada. Si un asteroide choca con la tierra y la inclina 1 grado para acá o 1 grado para abajo, ¿sabe lo que pasa? Catástrofe mundial. Está así, de hecho, porque cuando da vueltas alrededor del sol, y entonces aquí es verano, aquí es invierno, está más cerca del sol, está más lejos. Cuando estás de este lado, está más cerca del sol, está más lejos. Si lo inclinamos 1 grado más o menos, el calor sería extremo y el frío sería extremo y no habría vida en el planeta. Entonces, Dios es quien controla todas las cosas. ¿Y cómo lo hace? Por medio de este tipo de diseños inteligentes. Jeremías 31:35. Jeremías, ahí están apuntadas las citas, sí. Jeremías 31:35. Escuche lo que dice la Escritura. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Nuevamente, las leyes de la luna, ¿a qué se refiere? ¿Sabía que si no hay luna, no hay mareas? ¿Cuál es la marea? Que en la noche el agua sube, en el día el agua baja. ¿Por qué? Porque en la noche la luna está cerca, el campo gravitacional de la luna hace que la marea, que el agua sea atraída hacia la luna, sube unos centímetros, metros, dependiendo del lugar, y eso es lo que hace que el ciclo de la vida dentro del agua, las algas, todo ese tipo de vida marina siga viviendo. Si no, no habría vida en el mar. No tuviéramos luna, no habría vida en el agua, simple y sencillamente. Deuteronomio 19:5. Dios hace todo, está en todo, ordena todo, Él provee todo, diseñó todo, no porque esté literalmente moviendo todo como robot o haciendo todos como robot. Diseña inteligentemente su creación, pero a diferencia del teísmo, no la deja ahí andando solita y se va. A Él sigue verificando y checando detrás de cada una de ellas. Deuteronomio 19:5 dice la Biblia:
Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar la leña y a dar su mano al golpe, como el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de las ciudades y vivirá. ¿De qué habla aquí? De una fatalidad. De una fatalidad la cual no es tal, la cual Dios tiene todo controlado. Isaías 10, 6 y 7. Isaías 10, 6 y 7. Dice: le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos, arrebate presa y lo ponga para ser pisado como lodo en las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Habla de una nación llamada Asiria. Dios, el pueblo de Israel dijo: mi pueblo ya está bien tronado, no hacen las cosas como las deben de hacer, yo los voy a disciplinar. Y entonces dice: voy a mandar una nación que los va a pisar, pero esa nación no va a pensar así. Ellos únicamente van a decir: yo quiero conquistar el mundo, ahí están los israelitas, paso encima de ellos. Pero Dios tenía controlada esta nación para darle una lección al mismo pueblo de Israel. Eso es la providencia. No es que, es que pasó algo y nos conquistaron. No, no pasó algo, Dios lo tenía planeado. Filipenses 1:19. Porque sé que por su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo resultará en mi liberación. Pablo dice: yo sé que están orando, pero ¿saben quién es el que va a hacer que me liberen? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y terminamos con Proverbios 21:31. Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es quien da la victoria. Escuche algo: no somos títeres o robots, somos criaturas con propia voluntad. Podemos provocar acontecimientos, sin embargo el poder por el cual ejercemos es secundario. Aún así, y el ejemplo más claro viene en Génesis 50:20. Vaya a Génesis 50:20 en lo que le explico esto. No significa que somos títeres. Dios tiene todo controlado. Nada pasa sin que Dios lo controle. Entonces yo no cuento. No dije eso. Usted cuenta, usted hace las cosas, tiene voluntad propia, pero está sujeto al plan de Dios. Dios hace su voluntad utilizando la voluntad humana. Aunque la voluntad humana es caída y pecaminosa, en el mejor de los casos sin Cristo, aún así Dios utiliza. Génesis 50:20 nos habla todo el contexto de que hubo 11 hermanos celosos de su hermano menor. Lo vendieron, su hermano menor es vendido a los madianitas, ellos lo venden en Egipto pasa penurias una y otra vez, y después de varios años, este hombre que fue vendido llega a ser príncipe de Egipto, el segundo después de Faraón. Cuando sus hermanos lo ven, se encuentran con él. De hecho, ellos pensaron, no lo reconocieron la primera vez, dicen, cuando lo reconocen ya: me va a matar, nos va a matar, se va a vengar. José les contesta en Génesis 50:20: ustedes pensaron mal contra mí. O sea, ellos fueron los que lo hicieron, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, de manera que para mantener en vida a mucho pueblo. La providencia de Dios
Puede obrar incluso a través de acciones diabólicas. La ofensa más grande jamás cometida es la traición de Judas. Pero si Judas no hubiera traicionado a Jesús, Jesús no hubiera ido a la cruz del Calvario y no seríamos salvos. O sea, Judas actuó libremente, pero todo fue bajo la providencia divina de Dios. Para entender la providencia divina, vamos a imaginar el siguiente relato, ponga mucha atención, entre un cristiano actual y Dios. Es más, quiero que cierre sus ojos y escuche. Todavía no acabamos, pero para que no se distraiga, estamos un poquito distraídos, ponga mucha atención. Un cristiano actual en la mañana se levanta, se va a su trabajo y en la noche llega a su casa en la tarde y se pone a orar ya en la noche y le dice: Dios, ¿me permites preguntarte algo, Señor? Estoy en mi tiempo devocional. Dios le dice: claro, hijo, habla. Le dice este cristiano: ¿por qué me pasaron tantas cosas malas hoy, Señor? De verdad que hoy no fue mi día, ¿por qué lo permites? Dios todavía le contesta: ¿por qué lo dices, hijo mío? ¿Qué pasó? Obviamente es retóricamente, no, Dios sabe todo. El cristiano le pregunta a Dios, le dice: hoy me levanté tarde, mi auto tardó mucho en arrancar, el almuerzo me lo hicieron mal en el puesto, tuve que esperar, de camino a casa me quedé sin batería en el celular justo cuando entraba una llamada, y para colmo, cuando llegué a casa dispuesto a relajarme, quería jugar un ratito con mi Xbox, ya ni encendió. ¿Por qué me haces esto? Qué pobre cristiano, qué calamidades, ¿verdad? Dios le contesta, ponga mucha atención: bien, hijo mío, fíjate, si te hubieras parado temprano, te ibas a resbalar en la regadera. Por eso dije que duerma un poquito más, mi hijo. No dejé que arrancara tu auto, pues en el camino temprano iba un conductor ebrio que iba a chocar contigo. La persona que te prepara el almuerzo siempre estaba enferma. No permití que fuera a trabajar porque te ibas a contagiar y por eso se tardaron en hacerte el almuerzo. Tu celular se apagó justo cuando ibas a contestar una llamada porque era un extorsionador que quería sacarte dinero. Y por cierto, tu Xbox no encendió porque ahorita va a llegar una descarga eléctrica y te ibas a quedar sin él. Obviamente es un diálogo ficticio, pero nos hace reflexionar que Dios tiene todo controlado y nosotros muchas veces ni en cuenta. ¿Por qué me pasa eso? Dios tiene un motivo. ¿Por qué me pasa esto otro? Dios tiene un motivo. ¿Por qué me pasa eso? Dios tiene un motivo siempre. Eso es la providencia de Dios. El modernismo, el humanismo y el naturalismo hacen estragos en la forma de pensar de la sociedad. Hay lugares así nombrados, Providencia. Yo conozco al menos 2 lugares, uno en la Gustavo Amadero, la Providencia, y si usted va a Acapulco por la Libre, hay un pueblito antes de llegar, después de Chilpancingo, entre Chilpancingo y Acapulco, llamado La Providencia también. Se les nombró así, se les dice la Provi, se les nombró así hace muchos años más. Pero hay un abismo entre el pensamiento de los que nombraron así esas colonias y de los que habitan actualmente. Le aseguro que la gente que vive en la Providencia ni siquiera sabe esto. ¿Por qué? Porque la sociedad que fundó ese tipo de colonias a la sociedad que es hoy en día es nada. No sabemos nada de Dios. Hay por ahí a unas banditas en las colonias que es los Providence. Soy de la Providencia, vamos a fundar los Providence. Dios santo. Ayúdame, Javier, con el teclado. Quiero que regrese a Génesis 22, todavía hay más acerca de este nombre de Dios. La próxima vez que le pase algo que usted piense que es malo, mejor piense en esto que acabamos de predicar y diga: gracias, Dios. Porque quiero preguntarle algo: ¿quién será más sabio, usted o Dios? ¡Ay, se me hizo tarde otra! Ahora,
También, se me hizo tarde otra vez para el trabajo, si nada más me paré a las 10. No, ahí sí ya es porque somos flojos. Tampoco no confundamos las cosas. Pero cualquier situación que tú piensas como imprevista, no es tal. Simple y sencillamente es Dios que tiene un mejor plan o un plan diferente a final de cuentas. Un poquito más bajito, hijo, por favor. Génesis 22, 2. Dice la Biblia: dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Ofrécelo allí. Moriah significa visto por Yah, visto por Jehová. Se refiere sobre todo al monte donde Dios proveyó el cordero para quitar los pecados del mundo. El monte de Moriah es también el monte donde se construyó el templo. Durante muchos años ahí se ofrecieron sacrificios. Esto lo vemos en 2 de Crónicas 3:1. No vaya. Dice la Biblia que Salomón construyó el templo en el monte Moriah. ¿Casualidad? Después de esta predicación, no. Cristo cumplió todos estos sacrificios del Antiguo Testamento cuando se ofreció a sí mismo en la cruz como cordero sin mancha. Así Dios proveyó un carnero como sustituto de Isaac. Dios proveyó a su Hijo Jesús como el sacrificio definitivo. ¿Quiere conocer a Jehová Jireh de primera mano? No es necesario recibir riquezas. No es necesario recibir regalos, dinero, dones, casas, posesiones materiales. Para conocer a Jehová Jireh, solo hace falta voltear a la cruz del Calvario y ver al sacrificio sustituto. No es casualidad, lo repito, sobre todo con esta predicación, que en el mismo monte donde Dios proveyó un carnero para que no fuera sacrificado Isaac, sobre ese mismo monte, sobre Jerusalén, a las afueras, en el límite, Jesús es sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quiere conocer a Jehová Jireh? Jehová proveyó un sustituto, porque o era Cristo o éramos nosotros. ¿Quién es Jehová Jireh? Es mi Dios que me proveyó mi salvación en la cruz del Calvario. Cierre sus ojos un momento, ya nada más. Conocer de esta manera a Dios para mí es impresionante. No sé usted, a mí me fascina conocer estos aspectos de mi Dios. Verlos bien delineados por la doctrina y por la Escritura. Nada pasa sin que Dios esté ahí. Todo es en Él, por Él y para Él. No hay casualidades, no hay infortunio, no hay fatalidad, no hay suerte, no hay destino. Es la providencia divina. Dios tiene todo diseñado, todo listo, y todo pasa según su perfecta voluntad. Nada se escapa. Ni una galaxia dando vuelta en el universo, ni un átomo vibrando en el aire. Cuánto y más nuestra vida. Conocer a Jehová Jireh, no es necesario, te repito, que Dios te dé coche o casa. Ay, ahora sí sé que Jehová es mi proveedor porque ya me dio dinero. Eso es basura en comparación con el verdadero Jehová Jireh. Jehová Jireh es el que dio a su Hijo, a que dio al Cordero que quita el pecado del mundo. Así como Isaac ya no tuvo que ser sacrificado y entró un Cordero en su lugar, así tú y yo ya no morimos, ya no somos los que somos sacrificados. Ya no somos los que llevamos la culpa y el castigo por el pecado. Fue Jesucristo. Eso es el Evangelio. Eso es en lo que creemos. Y eso es por lo que agradecemos profundamente a Dios. Cierre sus ojos y dé gracias al Rey. Me has tomado en tus manos,
y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Dale las gracias, dile. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Una vez más, dile gracias. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor. ¿Quieres ver a Jehová Jireh? Voltea a la cruz. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Dile gracias. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Usted no tiene mala suerte, no son infortunios, no es horóscopo quien determina lo que ha de pasar. Nosotros reconocemos que es Dios, y aún la gente que no lo reconoce también es Dios. Se trata